Detén un momento la idea de que tu deseo está adelante. No está adelante. Está esperando que dejes de mirarlo desde lejos. Hay algo extraño que ocurre cuando intentas manifestar algo durante meses y nada llega. No es que el universo no escuche. No es que tu deseo sea demasiado grande. No es que no merezcas. Es algo más sutil, más íntimo, más incómodo. Estás recordando hacia el lado equivocado. Piénsalo. Cada vez que cierras los ojos para visualizar lo que quieres, viajas hacia adelante. Te imaginas allá, en algún lugar del futuro, recibiendo lo que tanto pides. Y mientras lo haces, sin darte cuenta, firmas un contrato silencioso con tu mente que dice: esto todavía no es mío. Esto está lejos. Esto pertenece a otro día, a otra versión de mí, a otro tiempo que aún no llega. Y tu mente, obediente, lo guarda en la categoría de pendiente. Esa es la trampa. Esa es la grieta invisible por la que se escapa todo lo que intentas crear. Esta noche vamos a entrar en algo distinto. No te voy a enseñar a visualizar mejor. No te voy a enseñar a desear con más intensidad. Te voy a mostrar una forma de habitar tu deseo que la mayoría de personas nunca descubre. Una forma que Neville insinuó muchas veces, pero que pocos entendieron del todo. Vas a aprender a recordar tu deseo como si ya hubiera ocurrido. No a imaginarlo, a recordarlo. Y cuando termine este video, vas a saber por qué llevas tanto tiempo esperando algo que, en realidad, ya estaba contigo. Antes de seguir, si esto que estás sintiendo tiene algún sentido para ti, deja un me gusta. No como un gesto vacío, sino como una pequeña declaración interna. Estoy listo para mirar mi realidad desde otro ángulo. Y suscríbete al canal, porque lo que viene en los próximos minutos no es información. Es una reorganización silenciosa de tu manera de existir. Quiero que pienses en algo que hiciste ayer. Algo simple. Lo que comiste. Una conversación. El momento en que apagaste la luz antes de dormir. ¿Lo sientes? Hay una textura particular en ese recuerdo. No dudas de que ocurrió. No te preguntas si fue real. No esperas que se confirme. Simplemente sabes. Hay una calma absoluta en saber. Hay un descanso profundo en lo que ya pasó. Ahora piensa en tu deseo. En eso que llevas meses, tal vez años, intentando manifestar. Sientes la diferencia. Hay tensión. Hay una especie de inclinación hacia adelante. Como si tu cuerpo estuviera estirado intentando alcanzar algo. Hay un peso, hay una pregunta no resuelta vibrando debajo de cada pensamiento. Esa es la diferencia entre el futuro y el pasado dentro de tu conciencia. El futuro tira de ti. El pasado descansa en ti. Y todo lo que descansa en ti se vuelve real con una facilidad que el futuro nunca podrá imitar. Aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. Aprenden a desear con fuerza. Aprenden a visualizar con detalle. Aprenden a afirmar con disciplina. Pero siguen colocando su deseo en una zona del tiempo que nunca llega. Lo ponen en el mañana. Y el mañana es ese lugar misterioso al que nunca puedes entrar, porque cuando llega, ya se llama hoy. Por eso puedes pasar años pidiendo algo sin recibirlo. No porque no lo merezcas, no porque te falte fe, sino porque tu deseo vive en una habitación a la que tu conciencia no tiene llave. Vive en el después, y la creación solo ocurre en el ahora. Neville lo dijo de muchas formas, pero quizás la más limpia es esta. Vivir desde el final no significa imaginar el final. Significa recordar el final. Significa que dejas de proyectarte hacia algo y empiezas a contemplarlo como un hecho ya consumado. Y un hecho ya consumado tiene una cualidad muy particular. No necesita ser defendido, no necesita ser confirmado.
No necesita pruebas externas. Simplemente es, déjame contarte algo. Había una mujer, Marina, 37 años, que vivía en un departamento pequeño en Valencia. Llevaba casi 2 años intentando manifestar dinero suficiente para una entrada de casa propia. Se sentaba cada noche en su cama, cerraba los ojos y se imaginaba firmando los papeles. Se imaginaba sosteniendo las llaves. Se imaginaba abriendo la puerta de su nueva casa por primera vez. Lo hacía con una disciplina admirable, cada noche, sin falta. Pero algo no encajaba. Cuando abría los ojos después de visualizar, sentía un vacío extraño en el pecho, una especie de hambre, una incomodidad sutil que no sabía nombrar. Era como si su cuerpo le dijera, lo viste, pero no es tuyo. Lo tocaste, pero sigue siendo de otro. Lo abrazaste, pero todavía vive en otra dimensión. Marina estaba haciendo todo bien según los manuales, pero estaba haciendo algo profundamente equivocado según la conciencia. Estaba viajando al futuro a buscar su deseo, y cada vez que volvía al presente, sentía el regreso. Sentía el aterrizaje en una realidad donde todavía no tenía nada. Una noche, cansada, frustrada, dejó de visualizar. Se quedó en silencio, y en ese silencio se le ocurrió algo distinto. En lugar de imaginarse comprando la casa, decidió imaginar que ya llevaba 6 meses viviendo en ella. No el momento de la compra, no el momento del milagro. El momento normal, el momento aburrido, el momento cotidiano de despertarse en esa casa por enésima vez. Se imaginó haciendo café en la cocina sin emoción. Se imaginó regando una planta cerca de la ventana sin pensarlo 2 veces. Se imaginó recogiendo un par de zapatos del suelo, molesta porque siempre los dejaba ahí. Y entonces, desde ese punto, hizo algo que cambió todo. Empezó a recordar hacia atrás. Recordó vagamente el día en que firmó los papeles. Recordó la llamada de la inmobiliaria. Recordó la primera noche durmiendo allí, esa rara mezcla de extrañeza y pertenencia. Recordó haberle contado a su madre por teléfono. Recordó incluso la frase exacta que dijo, al final pasó, mamá. Al final pasó. Y algo extraño ocurrió en su pecho. El vacío desapareció. La urgencia se evaporó. Apareció una calma que no había sentido en años. La calma del que ya tiene. La calma del que ya no busca. La calma del que mira hacia atrás y dice, sí, así fue. No estaba imaginando. Estaba recordando. Y esa diferencia, aparentemente pequeña, fue el cerrojo que se abrió. Quiero que entiendas algo profundo aquí. Tu mente no distingue entre un recuerdo que viene de un evento físico y un recuerdo que has construido desde la conciencia. Para ella, un recuerdo es un recuerdo. Y los recuerdos no se cuestionan. Los recuerdos se aceptan. Los recuerdos se asumen como hechos. Cuando visualizas, tu mente sabe que lo estás creando. Hay una parte vigilante que dice, esto es invención, esto es ejercicio, esto todavía no es real. Pero cuando recuerdas, esa parte vigilante baja la guardia. No tiene razón para sospechar de un recuerdo. Los recuerdos no piden permiso. Llegan, se instalan y se convierten en parte del archivo silencioso desde el cual interpretas el mundo. Por eso esta técnica es tan distinta. No estás trabajando con la imaginación como una herramienta de proyección. Estás trabajando con la memoria como una herramienta de instalación. Estás colocando algo dentro de ti que ya no se puede mover porque ya pasó. Y aquí viene la parte que casi nadie capta. Cuando un evento ya pasó, tu sistema nervioso deja de prepararte para él. Deja de tensarse esperándolo. Deja de buscar señales. Deja de medir tu valor según si va a llegar o no. Tu cuerpo entero entra en una postura distinta, la postura del que ya vivió eso. Y desde esa postura, la realidad responde de otra manera.
No porque haya magia, sino porque, en términos simples, tu sistema nervioso aprende a reconocer como real aquello que sostienes internamente con la calma de un recuerdo. Pero aquí hay un detalle crucial que necesito que escuches con atención. No teleportes al instante de la realización. No vayas al momento del milagro. No vayas al día en que sostienes las llaves, al día en que recibes la llamada, al día en que Él te dice lo que tanto querías escuchar. Si vas a ese momento, todavía estás en la energía del estreno. Todavía hay novedad. Todavía hay euforia. Y la euforia, aunque parezca buena, sigue siendo una forma sutil de no creérselo del todo. Ve más adelante. Ve al momento donde lo extraordinario ya se volvió ordinario. Ve a 3 meses después, a 6 meses después, a 1 año después. Ve al momento donde ya no es noticia, donde ya no se lo cuentas a nadie, donde ya forma parte del paisaje invisible de tu vida, como tu nombre, como tu cara en el espejo, como el camino a tu trabajo. Ahí es donde se instala la realidad, porque la euforia te recuerda que hubo un antes. Y mientras haya un antes, hay un sin. Y mientras haya un sin, tu conciencia sigue creando desde la carencia. Pero la normalidad no tiene antes. La normalidad simplemente es. Y eso es lo que estás buscando. No estás buscando el clímax. Estás buscando la nueva línea base de tu existencia. Hay un hombre, Andrés, 41 años, ingeniero, que llevaba 3 años intentando dejar un trabajo que lo estaba consumiendo por dentro. Cada mañana se sentaba en su carro estacionado frente a la oficina durante 15 minutos sin poder bajarse. No era pereza. Era un cansancio del alma que no encontraba descanso ni durmiendo 12 horas. Durante años visualizó renunciar. Visualizó el momento de entregar la carta. Visualizó la cara de su jefe. Visualizó salir del edificio por última vez. Y nada, cada lunes seguía igual. Cada lunes seguía sentado en ese carro mirando la entrada como si fuera la boca de algo que se lo iba a tragar. Hasta que alguien le explicó esto que te estoy explicando a ti. Y Andrés cambió la forma de imaginar. Dejó de visualizar la renuncia. En su lugar, empezó a recordar que llevaba 2 años trabajando en algo que amaba. Se imaginó un martes cualquiera, un martes sin importancia en su nueva vida. Se imaginó tomando café a media mañana, mirando por la ventana, pensando en algo trivial. Se imaginó incluso quejándose de pequeñas cosas en su nuevo trabajo, porque hasta lo amado tiene sus fricciones, y esa fricción era parte de la verdad de un trabajo real, vivido, asumido. Y desde ese martes lejano, recordó vagamente la última semana en su antigua oficina. Recordó la entrevista que cambió todo. Recordó el día que firmó el nuevo contrato. Pero todo lo recordaba con el tono de algo que ya está digerido, ya integrado, ya lejano. Como recordamos un viaje que hicimos hace tiempo. Algo se desarmó dentro de él. La tensión que llevaba en los hombros desde hacía años empezó a aflojarse. Dejó de sentir urgencia. Dejó de revisar portales de empleo cada 5 minutos. Dejó de hablar de su trabajo con esa amargura que se le había vuelto un idioma. 5 meses después, sin que él lo persiguiera, una empresa lo contactó. No era el trabajo soñado en términos de fantasía. Era mejor. Era algo que encajaba con quien él se había vuelto por dentro. Y cuando firmó, no sintió euforia. Sintió reconocimiento. Sintió ese rarísimo sí silencioso del cuerpo que dice, claro, así tenía que ser. ¿Ves lo que pasó? Él no manifestó el trabajo. Manifestó la identidad de alguien para quien ese trabajo era natural. Y la identidad se construye con recuerdos, no con deseos.
Hay algo más profundo aquí que quiero que escuches con cuidado. Cuando recuerdas tu deseo como ya cumplido, no estás engañando a tu mente, no estás fabricando una mentira útil. Estás haciendo algo mucho más radical. Estás reconociendo que en algún nivel de la conciencia eso ya existe. Si lo miras desde la conciencia, el tiempo no es una línea recta. El tiempo es la forma en que la conciencia despliega lo que ya contiene. Pasado, presente y futuro son tres ángulos de la misma habitación. Tu deseo no está esperándote en una fecha futura. Tu deseo está aquí, ahora, en una capa de la realidad a la que solo accedes cuando dejas de mirarlo como algo que viene y empiezas a tratarlo como algo que ya pasó. Esto es lo que Neville quería decir cuando hablaba de vivir desde el final. No estaba pidiendo que finjas, estaba pidiendo que reconozcas. Reconoce que en la única dimensión que crea, que es la conciencia, tu deseo ya está consumado. Y desde ese reconocimiento, la realidad física no tiene más opción que reorganizarse para reflejarlo. La gente piensa que la manifestación es traer algo a la existencia. No lo es. La manifestación es dejar de bloquear lo que ya existe, y lo bloqueas cada vez que lo colocas en el futuro. Cada vez que dices todavía no. Cada vez que esperas señales. Cada vez que mides cuánto falta. Detente un momento aquí. Respira. Y pregúntate algo incómodo. ¿Cuántas veces al día sigues consultando a la versión de ti que todavía no tiene lo que deseas? ¿Cuántas veces le pides opinión a esa parte tuya que sigue creyendo que falta? ¿Cuántas decisiones tomas desde su voz, desde su miedo, desde su forma de leer la vida? Porque mientras esa versión siga gobernando, tu deseo no podrá entrar. No porque la realidad lo impida, sino porque tú sigues consultando con quien todavía no lo recibió. Recordar tu deseo como ya cumplido es, en el fondo, dejar de consultar a la antigua identidad. Es entregarle la voz a la versión de ti que ya lo vivió. Y esa versión existe. No es una fantasía. Es una posibilidad real, presente, accesible. Solo necesitas dejar de invocarla como un futuro y empezar a invocarla como un recuerdo. Hay una mujer, Sofía, 29 años, que llevaba mucho tiempo esperando que cierta persona volviera. No quiero entrar en si era sano o no. Esa no es la pregunta esta noche. La pregunta es lo que ella aprendió mientras esperaba. Cada noche, antes de dormir, revisaba la conversación. Releía mensajes viejos, buscaba pistas en silencios pasados, inventaba escenarios. Imaginaba reencuentros. Cada noche se acostaba con el corazón apretado y se despertaba con un cansancio que no se quitaba con nada. Hasta que una noche, agotada de sí misma, hizo algo distinto. No se imaginó el reencuentro. Se imaginó 3 años después de eso. Se imaginó una tarde cualquiera. Una tarde sin importancia, donde todo lo que tanto había deseado ya formaba parte de su vida diaria. Sin emoción, sin novedad, sin drama. Desde esa tarde recordó. Pero no recordó el reencuentro. Recordó algo más sutil. Recordó el momento en que dejó de revisar mensajes viejos. Recordó el momento en que dejó de inventarse escenarios. Recordó el momento en que se dio cuenta de que su deseo no se cumplía mientras ella siguiera mendigándolo, y que en cambio empezó a respirar como alguien que ya no necesitaba pruebas. Lo recordó con una ternura extraña, como quien mira una foto antigua de sí mismo, y se durmió esa noche por primera vez en meses sin el peso en el pecho. No porque tuviera lo que quería, sino porque, dentro de su conciencia, ya lo tenía. Y ya lo había tenido durante tanto tiempo, que el deseo había madurado hasta volverse paisaje.
Lo que pasó después en su vida exterior es una historia larga, pero lo importante no es eso. Lo importante es que ella entendió que la espera, mientras se sostenga como espera, no es neutral. La espera es una forma de oración, sí, pero dirigida al lado equivocado, dirigida a la ausencia. Y mientras tu oración esté dirigida a la ausencia, eso es lo que la realidad va a confirmar. Recordar tu deseo como ya cumplido invierte la dirección de la oración, la dirige a la presencia. Y la presencia siempre, siempre encuentra forma de manifestarse en el mundo físico cuando deja de ser interrumpida por el ruido del estoy esperando. Quiero que entiendas algo sobre la calma. La calma no es resignación. La calma no es desinterés. La calma es la firma energética del que ya recibió. Cuando recibes algo que esperabas mucho, hay una euforia inicial, sí. Pero después de unos días llega algo más profundo. Una calma, un asentamiento, una respiración que se vuelve más larga sin que te des cuenta. Esa calma es lo que estás buscando. No el grito de la victoria. La respiración silenciosa del que ya no tiene que pedir. Cuando logras instalar esa calma, sin haber recibido nada todavía en el plano físico, has hecho lo más importante. Has cambiado la frecuencia desde la cual tu vida se construye. Y aquí es donde la mayoría de personas se sabotean sin darse cuenta, porque la calma da miedo. Suena raro, pero es verdad. Si llevas años deseando algo desde la urgencia, esa urgencia se ha convertido en parte de tu identidad. Eres la persona que quiere esto. Eres la persona que espera esto. Eres la persona que se mide a sí misma según cuán cerca o lejos está de esto. Si recuerdas tu deseo como ya cumplido, esa identidad muere. Y aunque tú la odies, una parte de ti la conoce. La ha habitado por años. Sabe cómo funciona. La calma se siente como una pequeña muerte. Como perder el suelo, como dejar de tener un proyecto vital. Aquí es donde necesitas decidir. ¿Vas a seguir siendo leal a la versión de ti que se construyó alrededor de la falta? ¿O vas a permitir que esa versión muera silenciosamente para que la versión que ya tiene lo que deseas pueda finalmente respirar a través de ti? No es una decisión que tomes una sola vez. Es una decisión que tomas cada noche cuando te acuestas, cada mañana cuando te despiertas, cada vez que tu mente intenta volver al modo de espera, al modo de revisión, al modo de medir, y cada vez que vuelves a recordar, en lugar de desear, estás eligiendo la nueva identidad, estás eligiendo la calma, estás eligiendo la presencia. Estás eligiendo dejar de mendigar lo que en otra capa de la conciencia ya es tuyo. Quiero darte algo concreto antes de continuar. Esta noche, cuando te acuestes, no visualices, no afirmes, no pidas. Haz solo una cosa. Cierra los ojos. Salta hacia adelante en el tiempo, no al momento de la realización. Salta hasta un instante, en el futuro lejano, donde tu deseo lleva tanto tiempo siendo parte de tu vida que se ha vuelto invisible, donde ya no lo celebras, donde ya no lo cuentas, donde ya no lo agradeces todos los días, porque ya forma parte del aire que respiras. Y desde ese instante, recuerda hacia atrás, no con detalles cinematográficos, con la textura tibia y vaga con la que recuerdas cosas reales. Recuerda algún momento del proceso, la sensación de cuando se confirmó, la cara de alguien que se enteró, una conversación pequeña sobre el tema, una mañana cualquiera del primer mes. Recuérdalo como recuerdas el desayuno de hace 3 semanas, sin esfuerzo, sin intensidad, sin pruebas. Y duérmete ahí, duérmete dentro del recuerdo, no dentro del deseo, dentro del recuerdo. Si haces esto cada noche,
Durante semanas, sin medir, sin pedir señales, sin buscar confirmaciones afuera, algo va a empezar a moverse dentro de ti que no se puede explicar con palabras. Vas a empezar a caminar distinto, a hablar distinto, a leer los silencios de los demás de otra manera, a no engancharte en discusiones que antes te consumían, a perder interés en pruebas que antes te obsesionaban. Y mientras tú cambias internamente, el mundo exterior, que no es más que el reflejo en el espejo de tu estado interno, va a empezar a reorganizarse, no de golpe, no con fuegos artificiales, sino con esa precisión silenciosa con la que ocurren las cosas verdaderamente importantes. Una llamada inesperada, una conversación que cambia algo, una puerta que se abre sin que tú la empujes, un nombre que aparece donde no lo esperabas, una circunstancia que se acomoda sin ruido, sin drama, sin tu intervención forzada, porque cuando dejas de empujar el río encuentra su cauce. Hay una pregunta que la gente me hace mucho, y es esta: si recuerdo mi deseo como ya cumplido, ¿no estoy mintiéndome? ¿No estoy creando una fantasía? Escúchame con cuidado. No estás mintiéndote. Mentirte sería decirte algo que tú mismo no puedes sostener. Mentirte sería forzar afirmaciones huecas que tu cuerpo rechaza. Mentirte sería actuar desde la euforia, mientras por dentro te mueres de miedo. Recordar es otra cosa. Recordar es el acto más honesto que existe en el camino de la conciencia. Recordar es decir, en algún nivel de mi ser, esto ya es, y voy a dejar de actuar como si no lo fuera. La diferencia es enorme. La afirmación intenta convencer. El recuerdo simplemente reconoce. La afirmación tiene esfuerzo. El recuerdo tiene descanso. La afirmación lucha contra la duda. El recuerdo no encuentra duda, porque los recuerdos no se debaten. Y por eso esta práctica funciona donde otras fallan. No porque sea más sofisticada, sino porque es más honesta con la forma en que tu mente acepta la realidad. Tu mente no acepta la realidad porque alguien le grite que es real. Tu mente acepta la realidad cuando algo se instala silenciosamente como un hecho. Y los hechos, en la mente, tienen siempre la cualidad del recuerdo. Son cosas que pasaron. Son cosas que ya están. Son cosas que no necesitan ser defendidas porque simplemente forman parte del archivo desde el cual se mira el mundo. Cuando recuerdas tu deseo como ya cumplido durante el tiempo suficiente, ese deseo entra en el archivo. Y desde el archivo, gobierna. Desde el archivo, decide qué te llama la atención y qué no. Desde el archivo, decide qué interpretas como obstáculo y qué interpretas como confirmación. Desde el archivo, decide qué vibración llevas a cada conversación, a cada lugar, a cada decisión. Y cuando el archivo cambia, todo cambia. Porque el archivo es la versión de ti que está creando, en silencio, todo lo que llamas tu vida. Hay un momento que quiero compartir contigo antes de cerrar. Es un momento que ocurre en quienes practican esto con constancia. Es difícil de describir, pero voy a intentarlo. Llega una noche, después de varias semanas de practicar el recuerdo, en la que cierras los ojos para hacer el ejercicio y notas algo extraño. Ya no tienes que esforzarte, ya no tienes que construirlo. El recuerdo aparece solo, aparece tibio, aparece familiar, aparece como algo que te pertenece desde hace tanto tiempo que se confunde con tu propia respiración. Y en ese momento, algo en tu pecho se ablanda. No es alegría, no es alivio, es un reconocimiento profundo, casi silencioso, casi sagrado. Es la sensación de haber llegado a un lugar al que ya pertenecías sin saberlo. Es la sensación de haber recogido algo que siempre fue tuyo
y que solo estaba esperando que dejaras de buscarlo afuera. Esa noche, en el plano físico, tal vez no haya ocurrido nada, pero algo definitivo ha ocurrido en la única dimensión que importa. Has dejado de ser el que espera. Te has convertido en el que recuerda. Y a partir de esa noche, el mundo exterior solo tiene que ponerse al día. A veces tarda días, a veces semanas, a veces meses. La mente racional querrá medir, querrá contar, querrá llevar un calendario. Pero la versión de ti que ya recordó no necesita calendario. Sabe, y desde ese saber, vive. Antes de despedirme, quiero pedirte algo. Si esto te tocó, si sentiste que algo se acomodó por dentro mientras escuchabas, escribe en los comentarios una sola frase. Ya lo recuerdo. No la escribas como un eslogan. Escríbela como una declaración íntima, como quien firma un documento privado consigo mismo, como quien decide, esta noche, dejar de proyectar y empezar a recordar. Esa frase, escrita por ti, será una pequeña ancla. Cada vez que la mente vieja intente volver a la urgencia, podrás recordarte que ya hiciste el cambio, que ya decidiste, que ya elegiste. Y cuando termines este video, no salgas corriendo a buscar otra técnica. No vayas a otro canal a contrastar información. Quédate un momento. Cierra los ojos. Salta lejos en el tiempo. Ve hasta donde tu deseo ya es invisible de tan cotidiano. Y desde ahí, recuerda hacia atrás. Recuerda con la calma con la que recuerdas el día de ayer. Sin pruebas, sin esfuerzo, sin ansiedad. Duérmete dentro de ese recuerdo. Y mañana, cuando te despiertes, antes de mirar el teléfono, antes de revisar nada, antes de medir nada, vuelve por un instante a ese recuerdo. Un instante basta. Un instante recordando lo que ya es tuyo en otra capa de la conciencia es más poderoso que 1000 afirmaciones gritadas con fuerza. Y poco a poco, sin que te des cuenta, vas a dejar de ser la persona que persigue su deseo. Vas a convertirte en la persona que ya lo vivió y que está, simplemente, esperando que el espejo del mundo termine de reflejarlo. Esa es la verdadera maestría. No imaginar el futuro, recordarlo, no desear el final, vivir desde él, no mendigar pruebas, asumir el hecho. En el próximo video del canal vamos a entrar en algo todavía más delicado. Vamos a hablar de cómo sostener esta nueva identidad cuando el mundo antiguo, los lugares antiguos, las personas antiguas y las voces antiguas dentro de tu cabeza intentan convencerte de volver a ser quien eras. Porque lo que aprendiste esta noche es solo el comienzo. Lo que viene es aprender a no traicionarte cuando el viejo mundo intente llamarte por tu antiguo nombre. Hasta entonces, recuerda, no esperes, no pidas, no persigas. Recuerda, porque todo lo que has deseado durante tanto tiempo no estaba adelante. Estaba detrás de ti, esperando que dejaras de mirar hacia el lado equivocado. Y ahora, ya lo sabes,